Somos Radio Frecuencia USIL. Hola, hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos a una nueva edición de Radio Frecuencia USIL. Mi nombre es Lady Fernández y en el programa del día de hoy hablaremos sobre cómo podemos pagar nuestras deudas. En el programa anterior dimos algunos tips de cómo evitar endeudarse o con qué no contraer nunca una deuda o por qué motivos no hacerlo. Sin embargo, nosotros sabemos que es muy difícil que nosotros estemos completamente limpios de deudas, porque siempre suelen pasar cualquier tipo de situación o situaciones en las que básicamente nosotros estamos ya así a orillas de que no podemos más con nuestro dinero y que tenemos que contraer algún tipo de compromiso financiero con alguien más, ya sea familiar, amigo, tal vez un banco o una caja. Entonces eso se torna un poquito pesado y es un dolor de cabeza constante. Pero nada es malo, tener una deuda nunca ha sido malo, pero lo que sí es malo es dejar de pagarla y obviamente caer en el sistema financiero y estar en rojo, lo que nosotros muchos hemos llamado en un momento tener un score demasiado bajo y que nadie más quiera prestarte dinero a futuro. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para salir de esto? Es lo que vamos a ver en el programa de hoy. En realidad no es una receta mágica en la que vamos a salir de las deudas de un día para otro. Todo es un proceso y justamente en esto es en el que tenemos que tener mucho más cuidado porque es un proceso delicado, pero que se puede realizar con éxito siempre y cuando seamos responsables y conscientes de lo que vamos a hacer y de lo que tenemos que pagar. Lo primero que tenemos que hacer es saber por qué nos endeudamos. ¿Qué pasó? Fue tal vez un accidente, enfermedad, tal vez te quedaste sin trabajo y no sabías a quién recurrir, tal vez fue simplemente por un capricho. Incluso tienes que saber si es que fue por alguna vanidad o por un gustito propio o porque realmente era necesario caer en una deuda. Eso es lo primero que tienes que identificar. Cuando ya tengas esto claro, lo que tienes que seguir es hacer un presupuesto de tus gastos, un presupuesto total, general y completamente sincero de lo que tú necesitas gastar mensualmente. Este presupuesto tiene que ser mensual. Si tú ya tienes una radiografía financiera de tus gastos y tus ingresos, es mucho más fácil. Si nunca hiciste una, pues este será el momento para que empieces a hacerla. En algún programa hemos hablado sobre la radiografía financiera y seguramente muchos de ustedes ya saben cómo hacerla. Si no lo sabes, pues te invito a buscar en la lista de reproducción de Frecuencia USIL el programa que está relacionado a ello. Ya, una vez que ya tienes tu presupuesto armado de cuánto gastas, y aquí tienes que poner y ser muy sincero con tus gastos. Tampoco aquí puedes incluir porque, por ejemplo, no sé, 100 soles voy a gastar mensualmente en peluquería o en hacerme las uñas o en irme a comprar algo que no necesito en el momento. O sea, tienes que ser muy sincero que tus gastos tienen que ser específicos, algo de lo que no puedes prescindir. Tal vez un corte de pelo mensual podría ser prescindible en algún momento. Si para ti no lo es, bueno, se respeta, cada uno tiene sus cosas de manera distinta a otros. Entonces, si es prescindible para ti gastar en eso, colócalo. Pero si sabes que puedes prescindir de ello y que no es tan necesario, por favor, evítalo, porque lo que estamos buscando aquí es generar un déficit de gastos. ¿A qué me refiero con esto? Que tiene que haber un pequeño sobrante de dinero para que ese dinero ayude a saldar o a cubrir parte de la deuda que tienes. Una vez que ya tienes destinado toda tu lista de cositas que tienes que gastar mensualmente, pues déjalo allí. Ahora haz una lista de tus ingresos, ya no gastos, ingresos. Cuando ya tengas tu lista de los ingresos, lo que tienes que hacer es hacer una comparación y allí buscar si hay un déficit en cuanto a dinero o si puede haber un sobrante para tu deuda. En los pagos, tú tienes que haber incluido, obviamente, en tus gastos fijos, tu pago mensual de la cuota de tu deuda. Si es que tú tienes una deuda con una financiera, sabrás que tienes un pago mensual ya pactado en el que esté incluido la tasa de intereses y todo eso. Si es un dinero a un familiar o a un amigo y sabes que tienes que pagarle un interés, también hazlo y separa esa cantidad. Si tú has quedado a pagar de golpe, pues tendrás que incluir esa deuda. Si no te alcanza, vas a tener que fraccionarla. Pero inclúyela en tus gastos fijos, no la dejes por fuera, tiene que estar incluida. Ya, ahora sigamos con esto. Si nosotros ya tenemos completamente la lista de lo que debemos gastar y de lo que tenemos, pues el sobrante será para pagar esas deudas. Si nosotros en algún punto no podemos saldar completamente la deuda, lo que vamos a hacer es generar, y aquí vamos al tercer punto, que es generar una fuente extra de ingresos.
Si nosotros tenemos un trabajo fijo y recibimos una mensualidad, pero no nos cubre lo suficiente para poder cubrir esa deuda o gastos adicionales, lo que tenemos que hacer es buscar obviamente un ingreso extra. Porque si no, vamos a terminar endeudándonos más por querer saldar una deuda o por querer cumplir con ciertas situaciones que se nos presentan. Entonces genera una nueva fuente de ingresos. Aquí puede y es abierta la opción y muy grande, creo, las expectativas que uno puede generarse con respecto a sus ingresos, pero hay que tener en cuenta que es primordial que tu fuente de ingresos sea algo que, bueno, adicional, sea algo que tú puedas manejar fuera del trabajo que ya tienes establecido. Puede ser tal vez un trabajo en línea, tal vez puedas empezar vendiendo algo por internet, puedas trabajar para alguien o puedes ser simplemente un freelancer haciendo cosas en las que tú eres bueno, explotar tus habilidades y generar un ingreso adicional. Eso daría una buena parte de dinero para saldar tu deuda y tal vez acabar con ella mucho más rápido, porque normalmente uno saca a cierta cantidad de meses, años, lo que sea, y en algún punto nosotros tenemos un ingreso adicional y mayor al que nosotros teníamos antes y se nos hace posible tal vez cubrir parte de la deuda un poco más adelantado. Cuando uno hace pagos adelantados sobre una deuda, los intereses tienden a reducir en pequeñas cuotas. Entonces, si es una opción para ti, hazlo. Es una opción viable y yo te aconsejo que lo hagas. Ahora, si es que tú tienes deudas en diferentes bancos, tienes deudas con tu tarjeta de crédito, con amigos y todo eso, trata de hacer una sola deuda. Y aquí yo te recomendaría que vayas a una financiera y solicites una compra de deuda. Tal vez esto no funcione en todos los aspectos o para todas las personas, pero si es funcional para ti y te funciona a ti y es posible, hazlo. ¿A qué me refiero con esto? Que un banco cubra todas las deudas que tú tienes pequeñas y te quedes simplemente pagándoles a una sola entidad todo el gasto que en algún punto has tenido. Y esto va a hacer que se te facilite el hecho de tener que pagar uno solo con un solo interés y no tener que tener altos y bajos de que en algún punto nos podía cubrir. Y vas a tener un poco más de tiempo para que empieces a saldar la deuda con esta entidad con la que has cubierto las otras deudas que tenías. Otro punto que es muy importante y es el de las tarjetas de crédito o las pequeñas tarjetas con crédito que son pagadas adelantado por tu persona. Esos tipos de tarjetas también son un tema muy importante a la hora de hablar de deudas, pero lo vamos a ver en el siguiente bloque. Yo creo que por el momento estamos bien, entonces vamos a ir primero a una pequeña pausa y luego seguiremos hablando de qué cosas puedes hacer para cubrir tus deudas. En el mundo de hoy, retos y compromisos te pondrán a prueba a través del conocimiento y la innovación. En USIL, estamos preparados para brindar educación de calidad y afrontar un gran desafío. Vive la experiencia USIL en la carrera de comunicaciones. Sé un profesional con visión integral y global. Aquí descubrirás el fascinante mundo de la televisión y la radio desde los primeros ciclos, con toda la seguridad que necesitas. Forma parte de USIL TV, el primer canal online universitario del país, que cuenta con un moderno estudio y equipos de televisión en el que practicarás para profesionalizarte. Además, en Frecuencia USIL, la primera radio universitaria peruana con más de 20 años de historia, podrás producir y conducir innovadores programas de radio. En un mundo digital y globalizado, vive las comunicaciones con visión integral. Conviértete en un verdadero comunicador 360. Y ya estamos de regreso aquí en Radio Frecuencia USIL y en el programa del día de hoy estamos hablando sobre cómo podemos pagar nuestras deudas. Para hacer un pequeño recuento, en el bloque anterior hablamos sobre la posibilidad de hacer que nuestras pequeñas deudas, si es que contamos con más de una, las podamos unificar y crear una sola deuda pendiente, ya sea con alguna entidad financiera como un banco o una caja. También hablamos que si es que nosotros tenemos una deuda, debemos hacer una lista en cuanto a nuestros gastos fijos e incluir la cuota mensual de este préstamo con el que contamos y hacer una lista de nuestros ingresos. Aquí en los ingresos era muy importante ver si es que había un déficit de dinero o si había un sobrante, y ese sobrante identificar que podría ayudarnos a saldar parte de la deuda.
pero la deuda ya estaba incluida en los gastos fijos. Entonces es muy importante hacer esta acotación. También vimos como otra idea es generar una fuente extra de ingresos para que ese dinero pueda ayudar a subsanar la deuda que nosotros hemos contraído en algún punto. Pero bueno, también hicimos mención de lo de las tarjetas de crédito y es algo de lo que vamos a hablar ahora mismo. Las tarjetas de crédito normalmente se nos ofrecen en algún punto de nuestra vida cuando los bancos o las entidades financieras se dan cuenta de que nosotros hemos generado ingresos mayores a los que normalmente nosotros teníamos. Y nuestra edad obviamente ya está en un punto, en una edad, por así decir, madura a nivel financiero y se nos ofrecen las tarjetas de crédito. Las tarjetas de crédito no son malas, es una opción, pero he aquí la nota importante y es que para las tarjetas de crédito tener una buena relación con ellas no hay que utilizarlas para gastos innecesarios y mucho menos para hacer el pago de deudas. Si es que ya es muy difícil evitar eso, pues no hay problema. Como les dije, cada uno resuelve sus situaciones de manera completamente distinta, no hay problema, sabrán cómo manejar sus finanzas de manera integral cada uno. Pero acá hay un tema importante y es que las tarjetas de crédito para pagar deudas significa que igual te estás endeudando para cubrir una deuda anteriormente y en realidad no está generando nada bueno, sino lo único que vas a hacer es generar mayor interés y por ende vas a terminar pagando más de lo que ya debías. Las tarjetas de crédito funcionan bien siempre y cuando tú las utilices. Normalmente las tarjetas de crédito están un mes casi en el que tú puedes generar gastos y cubrirlos un mes después. Depende la fecha en la que hagas este tipo de gastos. Para eso está bien porque puede ser dinero al instante, dinero fácil en algún punto, pero que luego vas a tener que pagar tal vez con un poquito más de tiempo y entonces tienes esos días para que tú cubras la cantidad que gastaste y quedes bien. Aquí lo importante es cuidar mucho el récord crediticio de cada persona, su score sobre todo, porque depende de ello sus préstamos a futuro o la relación que pueda mantener con bancos o cajas. Ya teniendo claro que las tarjetas de crédito no son lo ideal para cubrir una deuda, vamos a ir al siguiente punto, que es generar un ahorro. Y aquí muchas veces pueden decir que uno no puede ahorrar cuando tiene deudas y es un punto equivocado. Si tú tienes deudas, puedes generar aún así un ahorro. ¿Por qué? Porque normalmente nosotros estamos acostumbrados que si debemos, no tenemos que ahorrar, simplemente pagamos y gastamos. Sin embargo, esto no tiene por qué ser así. Si tú crees que eres una persona que no puede generar ahorro, te voy a invitar a revisar tus gastos hormiga. Y en algún punto también nosotros hemos hablado sobre los gastos hormiga y si no lo recuerdan son esos pequeños gastos que hacemos de manera inconsciente y que creemos que no afectan a nuestra economía, sin embargo sí lo hace. Son esos cafés que compramos en la mañana, el famoso Starbucks, o porque nos fuimos a comer porque nos dio pereza comer en casa o no quisimos cocinar, o porque simplemente quisimos darnos ese gustito de comer en un restaurante caro y gastamos muchísimo, o porque compramos constantemente chicles en la calle, dulcecitos, pequeños gastos que de sol en sol van sumando y te darás cuenta que realmente tienes allí de dónde ahorrar. No tienes por qué privarte totalmente de todos tus gastos hormiga, pero deberías identificar cuáles podrías dejar de lado y que no tengan que ser tan prescindibles para ti, y allí vas a tener un dinero extra que podrías ahorrar y que por ende vas a poder utilizar tal vez ese ahorro para alguna emergencia o para cubrir tus deudas. Normalmente, si es que eres de esas personas que, ya revisó sus gastos hormiga y se dio cuenta que en realidad no tiene, ya revisó sus gastos y se dio cuenta que solamente tiene lo necesario para cubrir sus gastos fijos y que su cuota siempre va a ser cubierta, lo mismo, y vas a tener que estar pagando lo mínimo en cada deuda, lo que tienes que hacer es generar un ahorro. Ya aquí ya no se trata solamente de generar una fuente de ingresos, sino de generar un ahorro. ¿Y a qué me voy con generar un ahorro? Nosotros como personas estamos acostumbradas siempre a todo lo que tenemos, todo lo que gastamos. Hay excepciones, hay personas que siempre han tenido como disciplina dejar cierto porcentaje y ahorrar. Ahora lo que vamos a hacer es generar un ahorro, no solamente a través de una fuente de ingresos, sino a través de nuestros gastos. Vamos a tener que reducir el consumo de nuestro dinero con los gastos fijos que tenemos. Hay cosas que no se pueden disminuir porque ya son puntos pactados, que son por ejemplo el alquiler de tu casa, pero lo que sí podrías cambiar son los pagos de los servicios, tal vez tu recibo de luz, tal vez tu recibo de agua, tal vez el gasto de tu comida. Por ejemplo, si eres de esas personas que normalmente suele
ir siempre al centro comercial porque está más cerca de su casa y ahí están los supermercados y prefiere ir al supermercado, pues date chance de ir a un mercado y comprar los mismos productos, tal vez a un lugar un poquito más lejos de ti, pero que vas a poder ver la diferencia en cuanto a gastos. Y aquí con esto quiero hacerles una aclaración, y no es que esté en contra de los supermercados ni a favor de los mercados. Simplemente aquí es libre albedrío, pero lo recomendable es que busques opciones para ahorrar. Y nosotros sabemos que los supermercados siempre van a ser un poquito más costosos porque tienen ciertos estándares en cuanto a calidad, a orden, limpieza y todo lo demás. Y el mercado siempre es como un poquito más lejos de casa a veces. Los productos no te los venden completamente limpios, tal vez no separados, y hay que ir cada uno con su bolsita, cada uno con sus cosas. Pero son puntos que no son tan importantes cuando tienes que comprar y tienes que ahorrar. A las personas que les gusta ahorrar, esto se les hace muy normal y fácil. Entonces busquen opciones como eso, por ejemplo, lo del mercado. Tal vez evitar comer en calle si eres de esas personas que sí o sí no tiene tiempo. Tiene que buscar la manera de evitar hacer esos gastos y empezar a generar un ahorro. Por más chiquito que sea, todo es importante porque en algún punto tú vas a poder saldar tus deudas con mucha más facilidad. Y aquí lo que estamos buscando, como les vuelvo a decir, es evitar arruinar nuestro récord crediticio. Porque si uno deja o falta a sus deudas, pues obviamente cae mal en el sistema. Y por ende, pues eres parte de ese grupo de personas a los que más adelante, cuando realmente requieras un préstamo, se te va a ser denegado por falta de pago, por no haber sido un buen pagador o por simplemente porque castigaron tu deuda. Otra cosa que podrías hacer, y ya es el último punto en cuanto al pago de las deudas, es simplemente enfocar lo de tu deuda para hacer un pago anticipado. Si tú ya eres de esas personas que ya hizo sus ahorros, ya separó sus ingresos, su cuota adicional y tuvo la suerte de que trabajó mucho y tuvo un dinero adicional, puedes solicitarle al banco hacer un pago anticipado de tus cuotas. Y aquí el banco lo que va a hacer es disminuir tu tasa de intereses. Y si eres de esas personas que no corre con esa suerte y no puede anticipar pago de sus cuotas o no puede realizar las famosas cuotas dobles, lo que tienes que hacer es simplemente, y eso ya queda como última opción, y que es tal vez reprogramar tu deuda o refinanciarla. Reprogramar la deuda es algo un poco menos malo, por decirlo, con refinanciar. Refinanciar no es malo, pero daña un poquito más nuestro récord. La reprogramación podría ser tal vez con un poquito más de intereses, pero a un plazo mucho más largo, y la cuota se va a ver reducida. Entonces, ¿qué vas a hacer con esto? Va a ser mucho más fácil cumplir con tus pagos mensuales si es que eres esas personas a las que les cuesta llegar a la cuota que actualmente tienen. Y si aún con eso no puedes, lo que tienes que hacer es un refinanciamiento. El refinanciamiento ya es prácticamente algo así como castigarte a ti mismo porque no puedes pagar tu deuda, pero en algún punto vas a salir de allí porque el refinanciamiento te da muchísimas más facilidades de lo que te da una reprogramación. Pero como les digo, tiendes a arruinar a veces el score financiero, tu numerito, ese famoso numerito con el que muchos bancos te identifican en cuanto a dinero se trata. Entonces eso sería todo por el tema de cómo podrías saldar tus deudas. Yo sé que saldar las deudas es un poquito complicado, pero no es imposible de lograr. Hay simplemente que ser muy disciplinados y ser muy conscientes de que nosotros hemos en algún punto tenido una responsabilidad y la hemos tomado y hemos dicho, bueno, me tuve que endeudar, no pasa nada, no es malo, simplemente hay que cumplir con ese compromiso. Pero bueno, ya sería todo por el programa del día de hoy. A mí no me gusta hablar mucho del tema de las deudas porque es como, sí, es un dolorcito de cabeza, pero espero que algunas de las cosas que compartí con ustedes puedan ayudarles a enfocarse un poquito más en qué es lo que podrían hacer si es que están atravesando por el problema de las deudas. Muchos de nosotros, debido a la situación que hemos estado atravesando, pues ha caído en las famosas deudas. Yo soy una de ellas y por eso es que estoy tratando de ver si es que alguna de las cosas que yo he podido hacer se acomodan a ustedes o se acomodan a alguna de las personas que ustedes puedan conocer. La información ya está, agradecería que la compartan con muchas más personas y si a ustedes les ha sido útil, pues hacérmelo saber. Y nada, invitarlos también a que sigan nuestras redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram. Ya saben que en todas aparecemos como Radio Frecuencia USIL y conmigo será hasta una próxima edición. Chao, chao. Somos Radio Frecuencia USIL.